días. Gracias por estar aquí con nosotros un día más en este espacio de Casa Hogar Nandi, en su programa Amar para Dar Vida. Y en este día tenemos el tema La espera y la llegada, y nos acompaña Rose con la parte psicológica y nuestra invitada Sandra. Y aquí estamos un poquito con este tema que está emocionante, está interesante, porque vamos a empezar a ver cómo las familias empiezan con como dice el tema, la espera y la llegada en la adopción y en la acogida. Hola a todos, muy buenos días para todas las personas que nos están escuchando. Nuevamente los acompaño por aquí, soy Rose. Como les hemos platicado, yo acompaño en gran parte a las familias que están en procesos de acogida o adopción. Entonces, el día de hoy quisimos poner sobre la mesa este tema para que invitar a las familias y para que conozcan un poco justo como las definiciones de lo que es la espera y la llegada para las familias de acogida y adopción, porque creo que es muy distinto cómo viven las familias de acogida y adopción la espera. Entonces, el día de hoy nos acompaña Sandra. Nos gustaría que nos platicaras un poquito como, por ejemplo, si tú eres familia de acogida, de adopción, para que las personas que nos van a escuchar el día de hoy entiendan un poquito cómo en tu caso en particular y en estos procesos se vive la llegada y la espera. Bueno, nosotros ahorita estamos certificados como familia de acogida. Precisamente nos enteramos por unas pláticas que da Nandi que existía este proceso. La verdad, nosotros desconocíamos completamente el tema. Habíamos pensado en crecer nuestra familia por medio de la adopción, pero cuando supimos de este programa, pues dijimos, bueno, pues hay que probarlo. Nos platican cómo es que hay muchos más niños susceptibles a familias de acogida. Y sabíamos que a lo mejor son niños que no se iban a quedar con nosotros, que iba a ser difícil el desprendimiento y todo, pero bueno, dijimos, vamos a intentarlo, vamos a hacerlo. Y nos certificamos como familia de acogida. Estamos en proceso también de certificarnos como familia de adopción, pero por el momento estamos certificados como familia de acogida y llevamos, tenemos una bebé de acogida que creemos se va a quedar con nosotros y ya tuvimos otra niña de acogida que fue temporal. Okay. Oye, Sandra, ¿y nos puedes platicar, por ejemplo, cómo viviste estos procesos? ¿Cuánto tiempo duró contigo la pequeñita que ya no está con ustedes en acogida? ¿Y cuánto tiempo lleva con ustedes la pequeñita que sigue con ustedes como familia de acogida? Nuestra pequeñita que llegó desde un principio y parece que se va a quedar con nosotros, fue un acogimiento, le llaman, me parece especial o emergente, no recuerdo bien el término, porque tuvo un problema ella en su situación de casa hogar y bueno, nos hablaron para que si la podíamos recibir y la recibimos. La otra chiquita estuvo con nosotros 3 semanas, fue un acogimiento solamente por periodo vacacional. Hay muchas casas hogar que cierran durante vacaciones, pues también tienen que tomar las personas sus vacaciones y esta chiquita pues no tenía dónde quedarse, entonces nosotros la recibimos en diciembre, fueron 3 semanas, 2 días, algo así, y bueno, ella regresó a su casa hogar. Okay. Y igual para adentrarnos un poquito en el tema, me gustaría hacer como el pequeño paréntesis de la diferencia entre lo que es familia de acogida y adopción, porque por ejemplo ahorita Sandra nos platica que están viendo la posibilidad de ahora certificarse para adopción, pero que todos tengamos como a la mano la diferencia de que la familia de acogida, que justo es este caso, es la familia que cuida, acoge, en realidad atiende en todos los sentidos a los niños, pero la diferencia es que es de manera temporal. Y inicialmente en la certificación para adopción, pues es para tener un hijo, ¿no? Sí. Hablando ya legalmente como de, por ejemplo, tener la patria potestad. Entonces me gustaría que todos tengamos ahí como presente que hay diferencias. Igual ahorita Sandra nos va a ir platicando cómo ha sido su proceso que ahora decidieron también
certificarse para la adopción, que hay familias que eligen solo ser familia de acogida y hay familias que solo la adopción, y sí habrá unos casos que hacen como también esa transición, ¿no? De certificarse para ambos procesos. Okay. Bueno, pues el día de hoy en el programa nos gustaría, me gustaría como que fuéramos justo como con las partes. Creo que la vivencia de Sandra nos va a ayudar mucho como a que las personas que nos escuchan puedan entender un poquito cómo es la espera y la llegada. Entonces nos gustaría el día de hoy irnos por partes, ¿no? Para ver qué es la espera en un proceso, por ejemplo, de acogida o de adopción. Con espera nos referimos a, por ejemplo, Sandra y todas las familias que se han certificado hacen su proceso para obtener el documento que dice yo puedo acoger o yo puedo adoptar un bebé, niño, niña o adolescente, ¿no? Teniendo el papel de aquí a que se asigne algún menor, a eso nos referimos con la espera, ¿no? Entonces, me gustaría, Sandra, que nos platicaras para ti cómo fue ese proceso, no sé, en cuánto tiempo tú te pudiste, bueno, ustedes, porque es en pareja, Sí. ¿cierto? ¿En cuánto tiempo obtuviste tu certificado y de allá cuánto tiempo pasó o qué circunstancias pasaron para la asignación de un menor? Híjoles, la verdad, en retrospectiva, la verdad fue muy rápido. Empezamos nuestro trámite, si mal no recuerdo, en enero, o sea, los primeros días de enero del año pasado. Nos buscaron muy rápido para hacer nuestra primera entrevista y de ahí a la segunda entrevista fue lo más tardado. Primero fueron a la entrevista al socioeconómico, van a tu casa, te hacen muchas preguntas, revisan tu casa y bueno, cubres ciertos requisitos que te piden, porque pues no vas a recibir una plantita, no vas a recibir un niño, vas a recibir una vida que tienes que cuidar y hay que tener conciencia de lo que eso implica. Después de esa primera entrevista fue la psicológica. Ese lapso fue como el más largo para nosotros. Digo, más largo porque en retrospectiva lo veo y digo, no fue tan largo, fue rápido, pero pues bueno, uno que está viviéndolo en el día a día, sí llega el momento en que dices, oye, ¿y ya preguntamos? ¿O ya les hablaremos? ¿Por qué no nos han hablado? Pero realmente fueron 2 meses los que se tardaron, o sea, no fue como tanto tiempo. Para mayo nosotros culminamos como todo nuestro proceso de entrevistas y datos y exámenes y todo. En junio nos dijeron que pues ya estaban por salir nuestros papeles. Principios de agosto nos entregan nuestro certificado y teniendo el certificado, la verdad es que fue muchísimo más rápido de lo que esperábamos. Nos dijeron, va a haber consejo, espérenos un poquito. Teniendo el certificado, antes de 2 semanas ya teníamos bebé en casa. O sea, fue súper rápido. Esto hablando de familia de acogida. Fue súper rápido el proceso. La verdad es que, digo, nos llevamos medio año más o menos, aproximadamente, un poquito más quizá, en tener ya una bebé en casa con nosotros. O sea, fue muy, muy rápido. Fue bastante rápido sí. ese proceso. Nosotros también estuvimos con esta parte ahora haciendo el proceso de la certificación para acogida. Y a nosotros sí fue como 6 meses para que puedan certificar. Nos acaban de dar el certificado el lunes. Y el de adopción sí fue más larguito porque nos pidió unas condiciones y nos tuvimos que esperar 1 año. Después de ese año entramos a esta parte de volver a hacer el trámite. Nos pidieron otros puntos, pero ya nos dieron 3 meses después de eso. Yo creo que fue como 6 meses más o menos para certificarnos en adopción. Y esa espera, la verdad, yo creo que aparte de la espera de la asignación de ellos, nosotros todavía no tenemos asignación, pero también cuenta mucho la espera en la cuestión del trámite, porque hay mucha gente que sí se desespera. Sí.
porque a veces piensas que oh, no avanza y no avanza y quieres tirar la toalla. Muchos dejan el proceso a medias. Me ha tocado conocer gente que se queda a medias en el proceso, pero esta parte de la espera es muy importante, tenerla muy consciente para poder seguir adelante, ¿no? Sí, justo, por ejemplo, nos mencionaban, creo que ambos, como que emocionalmente, a lo mejor no con esas palabras, pero que se vive un proceso, ¿no? Sí. Aproximadamente me hablan de un periodo para certificarse de 6 meses, Más o menos. entre que Más o ustedes menos, sí. entregan todo y les dan una respuesta para decir si hay certificado o no hay certificado, o estas son mis sugerencias. Estamos hablando de un periodo aproximado de unos 6 meses, ¿no? Más o menos. Y a veces llega a ser hasta menos. En esos meses, emocionalmente, ¿cómo es vivirlo, no? Me gustaría que nos platicaran, por ejemplo, hubo algo que dijiste y Miguel sonríe como de, si es cierto, de qué hacemos, ¿no? O sea, Sí. como esta parte de, no sé qué palabra le pondrían, de cómo saber, ¿no? De pregunto, no pregunto, qué es lo adecuado, y cómo también en los casos que sea en matrimonio, que creo que es de ambos, cómo lo viven, porque al final de cuentas creo que es todo el proceso emocional que viven individualmente y a la vez el proceso emocional que están viviendo como pareja. ¿Cómo lo Sí. vivieron ustedes? Bueno, en nuestro caso, como conocimos estos procesos precisamente con Andy, entramos también a tomar las pláticas que dan formativas y platicábamos mucho entre nosotros de los consejos que ahí mismo nos daban, ¿no? O sea, como, pues sí, no se desesperen y busquen, aprovechen el tiempo como entre nosotros, aprovechamos todo ese tiempo para terminar nuestros propios trámites de matrimonio, porque no estábamos casados a la iglesia, nos casamos, o sea, aprovechamos como ese tiempo como para nosotros también organizarnos en lo personal, porque llegando un niño, pues es otro boleto, ya no tienes tanto ese tiempo ni esa facilidad, pues, de ponerte a ti en primer plano. Entonces, como recomendación, sí también pueden aprovechar el tiempo como en pareja. Si es una pareja la que va a hacer el trámite, pues aprovechen el tiempo en pareja o aprovechar el tiempo individual, ¿no? Y yo llegué a preguntar tanto en la delegación en donde hicimos nuestros trámites que qué podíamos ir preparando y ellos me dijeron nada porque no sabemos qué les va a tocar, ¿no? Y sí, efectivamente, lo que yo sugeriría ahorita en este momento sería, pues bueno, vayan haciendo como un ahorro, porque en cuanto llegue el niño, a nosotros, por ejemplo, como fue un acogimiento express, o sea, pues yo salí con una bebé que ocupaba pañales y que ocupaba fórmula, y sales de la delegación con un bebé que trae la ropa que trae puesta y ya, ¿no? Y es irte directo al súper a comprar pues unos cambios de ropa, pañales, biberones, fórmula, todo lo que va a necesitar un bebé, y entonces sí, pues a lo mejor es un gasto que no tenías previsto, pero bueno, pues ahorra, no les digo que ahorren una cantidad exagerada, pero sí tengan como cierta seguridad para decir, oye, o sea, nosotros tuvimos que llevarla porque además venía un poquito enfermita. Entonces, pues fue, oye, vámonos de aquí al súper a comprarle un montón de cosas porque no tenemos nada y vámonos al doctor a ver qué le da para cómo viene. Entonces, pues prepárense en ese sentido, no esperen no tengan como una expectativa, pero prepárense para lo que pueda surgir, ¿no? Justo ahorita que hablas de expectativas, mientras ustedes estaban esperando que se asignara algún menor, ¿qué expectativas tenían? Y si, digamos, qué tan abismal puede terminar siendo la diferencia de esto pensé que iba a suceder y cómo yo iba a vivir la llegada del menor, porque en ese momento no se sabe si niño, Sí. niña, tal, a cómo lo vivieron en realidad.
¿qué expectativa teníamos? Híjoles, yo creo que aunque te sugieran, por más que te sugieran o te digan, no tengan expectativas, pues no dejas de crearte cierta expectativa de, a lo mejor de cómo vas a ser tú como mamá o como papá, porque tú dices, uy, no, o sea, yo no le voy a dar nunca el teléfono porque sé que es malo. O sea, claro que no, o sea, cuando te ponen la carita con los ojitos y te piden, por favor, o sea, ay, es muy difícil, ¿no? Y te rompe todas tus expectativas de cómo creías que iba a ser tu relación. Yo creo que pues, la mejor expectativa es estar abierto a que todo puede suceder, ¿no? Y a que puede tocarte cualquier cosa. O sea, con la chiquita más grande que tuvimos, siempre nos comentaban que es muy común que cuando vienen de casa a su hogar, coman mucho, porque tienen como el alimento muy a la mano. Entonces, con esta otra niña, yo tenía como esa expectativa, o sea, a lo mejor va a querer o sea, el día que la recibimos, yo la fuimos a recibir y yo le dije, oye, pues, ¿qué quieres comer? Y ella me contestó, sopa. ¿Cómo? Sopa. Mejor una hamburguesa. O sea, yo la quería llevar a, no sé, a McDonald's, ¿no? A algo de lo que a los niños como que les gusta. No, esta niña, nuestro principal problema con ella era que no comía, que no quería comer nada. O sea, era un tema grave, porque de verdad era sufrir para comer. Entonces, pues yo con la idea de que los niños llegan así como queriendo comerse todo y me dan lo contrario, ¿no? Entonces, híjoles, pues todo te puede pasar, ¿no? Todo te puede tocar la excepción de la regla. Entonces, pues quién sabe, mejor no esperes nada. Sí, justo ahorita que mencionas como cómo se vive realmente en la llegada de un niño, ya pasando de la espera, ¿no? El tiempo que pueda Sí. durar, porque varía cada caso. Tengo yo entendido por la experiencia que yo he tenido que el proceso de espera es mucho más largo en los procesos de adopción, ¿sí? O sea, en los casos de familia de acogida, ¿qué es lo que pasa? Pues se busca Sí. resguardar a un menor lo antes posible, en lugar de que esté en una casa hogar, aunque hay casas hogar muy buenas. Por ejemplo, pues yo puedo decir que Casa Hogar Nandi, la atención que va a dar es muy buena, pero sabemos que no es atención exclusiva porque no Sí, se claro. puede. Entonces, que la espera que vive también, yo creo, la familia de acogida y quien se certifica para adopción en tiempo va a ser distinto, ¿no? Porque para que se me asigne un menor, si yo me certifique en adopción, quiere decir que este niño ya estuvo liberado, ¿no? Entonces Sí. puede pasar alrededor de 2 años y medio. Entonces, creo que toda esa experiencia que tú nos estás platicando, las emociones, las expectativas, en la familia adoptiva, pues se hace mucho más extenso, ¿no? Y ahorita que platicabas de que te decía, no, pues a lo mejor va a llegar queriéndose comer el mundo, Sí. queriéndose comer todo. Y en experiencia en la casa hogar, que generalmente llegan más niñas y de repente se retiran, etcétera, a mí me ha tocado ver y justo que pueden ser variaciones, ¿sí? No todos los niños van a llegar y van a querer comerse todo, ¿no? Me ha tocado ver niños que sí, los primeros días se comen todo y a la semana que regresan o que están, ya no quieren comer o las consistencias a las que están acostumbrados comer son muy suavecitas, muy blandas, Sí. sin tanta diversidad de sabores, ¿no? Es como en la sopita y siempre es ese mismo sabor y esa consistencia. Entonces, el cambio de yo llego y ofrezco todo, que es un tema que me gustaría tocar porque creo que a las familias les puede pasar no solo en la comida, ¿no? Sino como también en algunas estrategias o sugerencias en los regalos, por ejemplo, ¿no? Que justo esta parte de que, claro, sabemos que hay una historia de abandono, ciertas emociones que están viviendo los niños, pero a veces los adultos lo que también buscan hacer, no solo en la comida, es como en los regalos, ¿no? No había nada, ten todo, ¿sí? Cuando hasta en estímulo es demasiado. Así como fue una sopa que había un sabor y una consistencia, a lo mejor vengo de un lugar donde todas las paredes eran blancas y había un juguete, ¿no? Y llego a un lugar donde veo un montón de colores, un montón de juguetes, que es demasiado. Y Y ese aparte es... que son para ti, nada más. Que no Sí. haya con quien compartirlos.
también, ¿no? Entonces, algo que suele ser demasiado para los niños. Entonces, ahí como estrategia o consejo para las familias que están en estos procesos es que no se los den, pero que sea una transición poco a poco, ¿sí? En comida, en estímulos, en juguetes y también en las visitas familiares, ¿no? Porque claro que entiendo que está mucho la emoción, no sé, ahorita ustedes me dirán como papás de acogida, cómo lo viven cuando dices, ya lo tengo. O sea, me gustaría que nos platicaras qué se siente en ese momento, que dices, ya está conmigo. Y ahí nada más me gustaría agregar como que a veces puede ser como, pues como ya está conmigo, vénganse, hacemos casi una fiesta y vénganse toda la familia para que todos lo conozcan. Yo sé que ahí puede haber mucho entusiasmo, pero también ahí sería importante que esa transición fuera poco a poco, ¿sí? Y va a depender un montón de cómo es el niño, ¿no? De qué historia ha tenido para ver si a lo mejor es, pues primero con que me acople con quien están siendo mis papás de acogida, es más que suficiente, ¿no? Porque si el cambio se vuelve tan drástico, puede ser complicado para los niños. De repente estar rodeado de 20 personas y ahora te presento, yo soy tu mamá de acogida, yo soy tu papá y él es el tío y él es tal y tal y tal y es como, espérenme un poco. Entonces, ahí mi consejo sería que todos estos cambios sean poco a poco, ¿sí? Entonces, me regreso un poquito, Sandra, y me gustaría que me platicaras qué sintieron cuando su niña que ahorita está con ustedes se quedó. O sea, ¿qué emociones hay cuando dices, bueno, ya estoy yo completamente a cargo? Fue, o sea, fue para empezar toda una sorpresa, ¿no? Porque te digo que fue muy, muy repentino. O sea, me hablaron, me dijeron, por favor vengan. Llegué yo solita porque mi esposo ni siquiera estaba aquí en Guadalajara. Y pues salí de ahí, de delegación con todo y niña, ¿no? O sea, yo en mi trabajo hasta dije, ahorita vengo, no me tardo. Y regresé al trabajo con bebé. O sea, la mayoría de personas de mi trabajo no tenían ni idea del proceso que yo estaba haciendo. Las personas que son muy cercanas a mí lo sabían, pero no todas. Entonces, pues yo llego con una bebé y así como que, ¿qué onda? Y les dije, bueno, pues ya me voy a tomar unos días con permiso. Es una sensación pues muy bonita, o sea, sí está muy padre decir, no manches, o sea, ya lo tengo aquí, ya está conmigo. Pero también, o sea, fue, ¿y ahora qué hago? O sea, ahora ya es en serio, ¿no? ¿Ahora qué hago? Eh, la verdad, sí apóyense con sus redes, o sea, la red de apoyo sí es súper importante. Yo en mi vida había cambiado un pañal, por ejemplo. Entonces, pues, pues, ¿qué hago, no? O sea, había leído y había seguido como pediatras y todo. Tienes como la teoría, pero ahora sí ponlo en práctica, ¿no? Y pon en práctica todo eso que te han dicho en los cursos y todo eso. Y si es un miedo, o sea, no paralizante, pero sí es un miedo. O sea, ahora sí, ya tengo al bebé en casa, ya tengo un niño en casa. ¿Qué hago? Eh, como mencionabas de las cosas, de los juguetes y todo, nosotros no teníamos nada. Y o sea, lo único que tenemos era un colchón en una habitación aparte de con nosotros, ¿no? Entonces, pues movimos el colchón y ahora sí te puedo decir, los mejores momentos que hemos tenido con las dos niñas, tanto con la que está con nosotros como con la que estuvo solamente temporal. O sea, no es necesario atiborrarlos de juguetes y de cosas y todo. Los mejores recuerdos han sido en los parques, en el lago, brincando en la cama, digo con la seguridad, ¿no? Que el colchón está en el piso. Cantando a las 11 de la noche porque la bebé no se quiere dormir. Y son los recuerdos que tengo como más vívidos y son los que creo que ella también ha disfrutado más. Con la chiquita más grande nos fuimos, como era época de Navidad, nos fuimos al centro a ver los espectáculos que hacen gratis en el centro. Y ella nos decía, ¿estoy soñando o esto es real? O sea, es que es wow. Entonces,
pues creo que todas esas cosas para ellos son las que los dejan más huella, y también para nosotros como papás, o sea, esas experiencias para nosotros quedan más grabadas que haberle comprado 10 muñecas, ¿no? O sea, porque luego los juguetes, pues, o sea, al principio sí, y es como raro porque la más chiquita pues no sabía ni jugar con... Entonces le dábamos un muñeco y ella jugaba solamente a aventarlo, ¿no? No sabía jugar con cosas. Y entonces disfruten el momento, sobre todo, o sea, disfruten cuando ya están ahí, las cosas van a salir, no es necesario que les den comida gourmet, no es necesario que les den las 1000 cosas, no es necesario que tengan 10 cambios de ropa listos. No, nosotros nos aventamos las primeras semanas, creo que con 2 cambios de ropa y mis amigas que me regalaron ropa. O sea, y ya, ¿no? Y sobrevivimos muy bien, ¿no? Ahora ya tiene todo un guardarropa y todo, pero pues bueno, ya tiene casi, va para cumplir 1 año con nosotros, entonces, pues ya, es completamente otra niña de la que llegó. Y por ejemplo, Sandra, ¿cómo notas el proceso que ella ha vivido, ¿no? O sea, emocionalmente, a lo mejor si pudieras como recapitular un poco cómo la percepción a lo mejor que les pudo haber generado la llegada, o sea, como que nos platiques cómo fue el primer encuentro que tú tuviste, como ustedes tuvieron con ella, cómo la percibiste a ella, cómo fueron tus emociones, cómo crees que fueron las de ella. Yo creo que pues estaba más emocionada yo que ella. Ella, pues los bebés niños y bebés y adolescentes en casas hogar, pues están acostumbrados a tener muchos cuidadores, ¿no? Entonces, ella estaba muy chiquita, entonces pues a lo mejor ella pues me veía como alguien más. Ella estaba acostumbrada a persona que le extendiera los brazos, persona con la que se iba. Entonces a lo mejor fue, cuando llegamos ya a casa, sí fue un poquito como, pues, ¿dónde estoy? Y fue e inspeccionó cada lugar de la casa, cada rincón de la casa. Iba y lo buscaba y todo. La primera noche, o sea, le costó mucho trabajo dormirse. Sentía que no estaba en su mismo espacio. Al día siguiente despertó, como que dijo otra vez dónde estoy, fue, se asomó a toda la casa de nuevo, y ya cuando vio que no estaba en donde ella sabía que iba a estar, empezó a llorar un poquito, pero ella traía ciertos problemas de conducta que fue por eso por lo que fue un acogimiento emergente. Entonces la tenemos con acompañamiento psicológico todo el tiempo. Bueno, va a terapia psicológica. Y por ejemplo, ahorita ella, pues es una niña completamente diferente de cómo ella tenía un problema de berrinches, que se llegaba a lastimar a sí misma. Ahorita ya no los tiene, incluso no hablaba, ahorita habla muchísimo todo el tiempo, se la pasa cantando. Y he aprendido muchísimas cosas. Entonces la psicóloga nos dice, es que está en otro ambiente, es que ya no está ella en modo supervivencia. Entonces eso le da a ella las herramientas para aprender, para crecer, para conocer cosas nuevas. O sea, ya no tiene que estar en modo alerta. La vemos muy diferente. O sea, tiene otra expresión completamente en su cara. Creemos que está muy bien adaptada. Sí, ella ya, o sea, ella ya exige como las cosas, ¿no? O sea, ella ya sabe cuándo es hora de mi mamá y mi tía la cuidan, entonces ella ya sabe cuándo es hora de ir con cada una de ellas y te dice así como de, mamá, así como que, vámonos, ¿no? O sea, vámonos ya, o sea, ya es hora, vámonos, sí. Te pide las cosas ya de otra manera, es súper cariñosa, o sea, lo que no tenía en un principio, porque era como, pues sí, ¿no? Pues cuídame y yo me voy, y ahora es una niña muy cariñosa, muy amorosa, o sea, que llega y te quiere hacer cosquillas y te hacen los cachetes y te da de besos. Es otra niña y ha cambiado mucho su
su misma expresión, su misma forma de expresarse, y ya no necesita lastimarse a ella para llamar la atención. Ella sabe ya que tiene la atención. Wow. A mí siempre me encanta escuchar esas partes de la historia porque yo lo repito mucho porque lo he escuchado de justo de ustedes, de las familias, que los cambios son abismales. Sí. O sea, el que un bebito, una niña, un niño, un adolescente tenga una atención exclusiva, un cuidado, justo lo que mencionabas, ¿no? No es que me tengo que preocupar por comer, por sobrevivir, por estar alerta del otro. Ya eso no es un problema. Entonces ahora puedo disfrutar, jugar, etcétera. Entonces, por ejemplo, Sandra, ¿ustedes qué creen que le brindaron a ella para que del punto donde estaba en la llegada, en el que está ahora? ¿Ustedes qué creen que le dieron a ella emocionalmente para que se pudiera sentir así de cómoda? Yo creo que pues el amor que ella siente, o sea, el apego que ahora tiene con nosotros, y no nada más con nosotros, también con nuestra familia extendida, se ha ido apegando muy bien, la verdad. Nuestras redes de apoyo han sido increíbles, o sea, y esa seguridad que ella siente y el amor que ella siente, los cuidados, trabajamos mucho como en su propia autoestima, aunque esté muy chiquita y todos tratamos de trabajar con ella en ese sentido, pues le ha dado mucha seguridad y le ha dado pues esa sensación como de paz, que a lo mejor no lo vemos nosotros cuando crecimos en una familia, digamos, típica, que pues damos las cosas por hecho, ¿no? O sea, que si lloro, mamá va a venir, o sea, entonces ahora ella tiene esa misma seguridad de que si llora, pues la vamos a atender, vamos a ver qué pasó, por qué, si se cayó, vamos a ir a atenderla, a cuidarla, la protegemos, le hablamos de las cosas seguras y las inseguras. Entonces, esa seguridad que le hemos dado y esa sensación de protección que creo que ella siente, pues yo creo que es la que hace los cambios. ¿Ahorita qué edad tiene? Cumplió ya 3 años. 3 años. Okay. Sí. Pues muchas gracias, Sandra, por compartirnos como lo que pasa en las vivencias, ¿no? O sea, lo que realmente es, porque tuvo una parte que tú dijiste, ¿no? Está toda la parte teórica, te dicen, yo soy de las personas que digo, mira, te aconsejo tal cosa y así, ¿no? Sí. Digamos que yo entro en la parte teórica, pero realmente la práctica, o sea, el llevarlo a cabo, el confrontarse, porque creo que a las familias les pasa, confrontarse con lo que realmente sienten, ¿no? No sé a ustedes qué tanto les pasó, justo como partiendo de esta parte teórica de decir, voy a sentir esto, ¿no? O va a pasar tal cosa. Y el confrontarse con lo que realmente sienten, como a lo mejor dijiste tú, no es un miedo paralizante, pero el hecho de toparse realmente con los miedos, ¿no? Sí. Decir, ¿qué hago? ¿No? Y que creo que eso no imposibilita la crianza. Eso no imposibilita el decir, pues sí, con miedo, pero bueno, pues tocará hacerlo, ¿no? Sí. Creo que eso te fortalece un poco más, afrontar el miedo y superarlo, y saber que puedes superar ese miedo y también que puedes ir un poquito más allá. Sí. Yo creo que también te da mucha fortaleza en tu ser de confrontar esos miedos. A lo mejor ese que decías que a veces se oye como muy insignificante, la parte de cambiar un pañal, de lo teórico. A lo mejor vi un video y puedo hacerlo, pero ¿cómo lo hago realmente? No sé. Sí. Si me sale mal, no importa, no pasa nada. Sí, o sea, hemos echado a perder pañales, pues, ¿no? O sea, y sí, esa parte que dices, pues no pasa nada, agarro otro pañal y ya, o sea, no pasa de ahí, ¿no? Ya, o sea, hemos tenido esos accidentes de cambiar pañal, ¿no? O sea, de que, híjoles, pues ya me embarré, ¿no? Pues, híjoles, pues sí, guácala, pero pues ya, ¿no? O sea, límpiate ya, no pasó nada. Yo lo que te digo es un poquito esa fortaleza y perder esos miedos. A lo mejor a veces tenemos nos da asco, bueno, hay que superar ese asco.
Sí, que nos da miedo, a lo mejor lo puedo lastimar, hay que superar esa parte. Entonces, con pequeñas cositas que a lo mejor también nos van ayudando a crecer a nosotros en los cuidados de alguien más y también como personas, también nos ayuda a crecer como parejas, como papás, como cuidadores, ¿verdad? sí, sí es muy importante el apoyo que te dé tu pareja o las personas con quienes estás. Sí es súper importante, o sea, cómo se dividen en las tareas, porque ya no es lo mismo cuando pues ya tienes al niño ahí y bueno, ¿y ahora quién lo cuida? Y es muy pesado, pues, o sea, yo creo que sean hijos biológicos o hijos por adopción, o sea, el criar a un niño, tener un niño, pues es pesado, ¿no? O sea, Y nadie nos da una regla y dice, sí, así no, se o sea, hace y cómo se sí o hace. sí vas a dejar de dormir a tus anchas, sí o sí vas a dejar de tener el tiempo exclusivo para ti. O sea, son muchos cambios y hay que afrontarlos, pero pues es un cambio bonito, ¿no? O sea, y sobre todo que les va a beneficiar a ellos. Algo que hablabas hace ratito me llamó la atención, la parte de la red de apoyo. ¿Ustedes Sí, cómo lo vivieron? ¿Cómo lo sintieron? También ellos, si ustedes han notado algo sobre la red de apoyo que tienen ustedes, en sentido de que cómo fue ese entrar en ese contacto sí. con la niña, con ustedes y la misma red de apoyo. No, la verdad, en red de apoyo hemos tenido muchísima suerte, la verdad. O sea, tanto su familia como la mía, o sea, de mi esposo y mía, o sea, las abuelas felices, ¿no? O sea, venimos de familias como muy clásicas mexicanas, de familias muy numerosas, de familias que se juntaban todos los domingos, o sea, que yo con mis primas son mis primeras amigas, o sea, mis primas han estado ahí siempre al pendiente de mi chiquita, de mi mamá, mis tías, o sea, no nada más mi mamá, pues, o sea, mi mamá, mi tía, mi otra tía, o sea, todo mundo siempre está al pendiente, todo mundo siempre tiene como un buen detalle para con ella. Nunca se nos ha atorado el decir, híjoles, ahora los dos tenemos que trabajar y cada quien tiene, o sea, pelean por quién cuidar a la niña. Entonces, híjoles, o sea, ahí sí que ojalá todos tengan una red de apoyo como la que nosotros tenemos, porque la verdad es, no, jamás. Sí, súper agradecida con toda mi red de apoyo. Ellos son a veces los que te hacen sostener en ciertas Sí, cosas, valga la redundancia que dicen sí, de sí, decir el apoyo, incluso ¿no? también, o sea, Las ellas fueron las que, una de mis primos, pues, yo te llevo lo de la silla para el carro, o sea, todas mis primos, o sea, ayudándome de con sus hijos, o sea, hasta los propios primos, ¿no? Chicos, o sea, los primitos de ahora de mi niña, también, ¿no? O sea, apoyándola, ayudándola y defendiéndola y, o sea, no, todo, ¿no? Wow. Sí, muy padre. Sí, como mencionas más bien de la red de apoyo, que a lo mejor hay familias que lo deseado es que la puedan tener. También nosotros, como mencionabas en caso Garnandi, pues brindamos ciertos talleres, que es una vez al mes, que de alguna manera creo que también nos podemos volver una red de apoyo para Sí, las familias, ¿no? Donde si fuera el caso de no tengo tanta red de apoyo, que se pueden acercar con nosotros, en el sentido a veces hasta de el hecho de coincidir con familias que entendemos lo que está pasando, chance y a lo mejor no te saco en ese momento del problema, ¿no? Pero estamos, ¿no? Hay consejos, hay decir, mira, a mí me funcionó esto, a mí esto no, mejor ni te metas por ahí. Ya desde ahí también puede ser una red de apoyo, si a lo mejor alguien de los que nos está escuchando está en el proceso o puede decir, yo me quiero meter el proceso, pero creo que no cuento con alguien que me apoye, porque también eso es como algo real, algo no tan lejano que la cultura de la adopción y mucho más de la familia de acogida, pues no es tan sí, reciente, o sea, culturalmente no estamos empapados de estos procesos, de otra manera de ser familia, entonces a veces hasta quien podría ser nuestra red de apoyo es quien va a tener más dudas, quien nos puede sembrar incertidumbre, entonces eh, pues que si no también se pueden acercar con nosotros, ¿no? También podemos ser un poco su red de apoyo. Algo muy interesante en caso Garnandi, aparte de la parte psicológica, de los talleres y toda esa parte,
de encontrar a las familias que vivimos en el mismo proceso, pues también hay otro tipo de apoyos, que hay convivencias dentro de las familias, hay esta parte de los retiros, Sí, hay esta parte de algunas convivencias que de repente surgen, y hace poquito se fueron de viaje varias familias juntas a convivir. Y eso también te ayuda como herramientas y también son parte de la red de apoyo, ¿no? Sí, así es. Pues, ¿qué les parece que antes de ir cerrando hiciéramos como si fuera un buzón de sugerencias para familias que nos están escuchando, que o ya están en el proceso o tienen la iniciativa de me meto, no me meto y demás? ¿Qué consejos les pudiéramos dar, no? Meramente desde de la viva experiencia, y si hay algo que yo puedo sumar, pues lo agregaría, pero me gustaría que antes de irnos les brindáramos a las familias sugerencias, que de alguna manera lo hemos hecho como muy esporádico, pero decir, yo te aconsejo esto, y en particular en la espera y la llegada, ¿no? Ustedes saben lo tortuoso que puede ser la sí. espera, entonces, ¿qué consejos les darían a las familias? Pues yo creo que ya lo mencioné. Disfruten como ese tiempo que tienen para ustedes. Eh, Busquen preparación, a lo mejor aunque sea teórica, y busquen esas redes de apoyo. Sí sirve mucho conocer personas que estén pasando por los mismos procesos. Ya sea en Casa Hogar Nandi, que sí a mí me ha funcionado también muy bien, o incluso pues yo sé que existen grupos en otras partes del país como virtuales. Entonces pues a veces a mí desde que llegó la niña se nos ha complicado mucho el acudir a ciertas reuniones que antes sí estábamos como muy constantes, y pues ahora ya es otra cosa, ¿no? Entonces sí se nos dificulta un poquito esa parte, pero aunque sea de forma virtual, conéctense, porque siempre es bueno tener quien te escuche y quien entienda el proceso por el que estás pasando. Yo creo que en la Gracias. parte de la espera hacia los procesos para iniciar, que lo primero es hablarlo con tu pareja, si tienes pareja, o hablarlo con alguien más cuando quieres iniciar un proceso solo, para ir discerniendo qué realmente quieres, si quieres ser familia de acogida o quieres ser familia adoptiva. Ya hablábamos un poquito de la distinción. La familia de acogida es una familia de transición que nada más está por un Sí, tiempo específico, o ya sea un mes, 2 meses, un año, 2 años, dependiendo de la característica de la acogida. Y la adopción pues ya es para acrecentar a tu familia, querer hacer una familia más grande, ¿no? Y estar en ese proceso es discernir bien realmente qué quieres, para saber hasta dónde tus límites te van a llevar. Porque muchas veces, sí, quiero ser familia de acogida, pero estoy dispuesto a soltar al niño. sí, Estoy amar en ese momento, y también amar en esa parte de entregar al niño a que siga su camino con otra familia. Y en la adopción, pues ya sabes que se va a quedar contigo. Va a ser un proceso más largo, más a veces hasta frustrante, porque dices, pues no me hablan, ya tengo tanto tiempo y no me dicen nada. Y empiezas a ver esa parte. Entonces yo creo que una es platicarlo bien, ser conscientes de qué es lo que queremos. Segunda, buscar algún apoyo, en el sentido de que cómo ir sobrellevando este proceso si llega la frustración, si llega el desánimo, para que no dejen lo que alguna vez en su momento quisieron o anhelaron, sí, no lo dejen nomás, pues lo intenté, no se pudo, o hasta aquí llegó y me voy. Sino que en ese proceso de ese caminar, de ir dando pasos firmes, y realmente llegar al objetivo. En algún momento nos lo planteamos y hay que llegar a esos objetivos. Si realmente queremos, todo se puede. No es difícil. A veces se hace un poquito tedioso, pero no es difícil. Y la espera te va a ayudar muchísimo. Tener esa espera, esa esperanza, esa delicadez de decir, me voy a esperar tantito, que ahora sí, últimamente la sociedad no lo tiene, todo quiere rápido. Y sabemos que la parte burocrática siempre es de paciencia, sí. Sí, mucha hay que tener paciencia. mucha paciencia. Sí, sí, creo que es eso, ¿no? La paciencia, yo creo que es
una llavecita que hay que tener ahí muy, muy guardada en los procesos y a lo mejor un poquito como cambiar la narrativa, ¿no? De alguna manera lo mencionaba Sandra, como, bueno, a lo mejor en este tiempo que a mí me dan una respuesta en lugar de sentirlo, se va a sentir, ¿no? A lo mejor la frustración, el agobio, las dudas, la incertidumbre, pero el transformar un poco la narrativa, bueno, ¿cómo voy a vivir ese proceso? ¿No? Desde me preparo un poco, a lo mejor no sé si iba a ser niño o niña de tal edad, bueno, hago un ahorro, ¿no? O sea, no puedo tener la certeza en te compro la cama de tal color, pero sí en el ahorro, ¿no? O sea, como en todo ese proceso donde no tengo la certeza en que sí, ¿sí? Me preparo a lo mejor si estoy en pareja o en lo individual, yendo a terapia, yendo a grupos de contención que van a saber sobre estos procesos, terminando de preparar ciertos proyectos individuales que a lo mejor tras la llegada de otro miembro habrá que tomar otras decisiones, o sea, como ver qué del proceso que por sí solo va a tener como la espera, ¿no? Y a veces no tener idea de qué está pasando, porque creo que a las familias les toca vivir así a la espera. Mientras yo te doy un resultado, tú no tienes idea de qué está pasando, ¿no? ¿Qué estamos decidiendo? ¿Cómo lo hemos visualizado? O sea, es un momento donde tú estás, pues, en la nada. En la incertidumbre. Ajá, en la espera. Entonces, ¿qué narrativa a lo mejor pueden dar y decir de qué manera sí me puedo dar certidumbre, ¿no? Con acompañamiento, haciendo ciertos proyectos, preparándome, como sí me puedo preparar, ¿no? Entonces, creo que eso también sería algo que podemos abonar ahí para que las familias que estén en este proceso, pues que busquemos cómo sí vivir la espera. Al final de cuentas, lo van a vivir. O sea, creo que las familias que han decidido estar en los procesos tendrán que vivir la espera. ¿Cuánto? No lo sabemos. Y también yo creo que eso es algo que suma como decir, pues no tengo idea, ¿no? Sí. A lo mejor a la familia que conocí en una semana, habrá familias que conozco de 2 meses y hay familias que pasan años y todavía no hay una respuesta, ¿no? Entonces, pues sí, es como toda esa parte, y no sé si quisieran agregar algo más, alguna otra recomendación, lo que yo les platicaba de, pues al final cada niño es distinto, todo lo que nos dice la teoría de, bueno, en los casos de abandono de niños institucionalizados, podemos encontrar estos escenarios, verlo más como posibilidades y posibles caminos de decir, porque la teoría nos va a decir, mira, si te pasa esto, haz esto, ¿no? Pero verlo como que es un abanico de opciones. Sí. Y en realidad, cuando llegan los niños a cada familia, todo eso puede variar, porque cada niño percibe y ha vivido su historia diferente. Entonces, como esa apertura también a decir, no tiene que ser exactamente como me lo dijeron, ¿sí? Porque al final lo que ustedes van a tener que manejar va a ser de acuerdo al niño, no a lo que creían que iba a suceder. Sí. Yo en esta parte que dices de cada niño es distinto, lo vi muy reflejado con alguien que adoptó muchos, 5, mi hermano y mi cuñada. Cada niño es distinto, cada niño trae sus problemitas, desde la más chiquita que la agarraron de bebé hasta la más grandecita que llegó como de 8 años, y todos llegaron casi en 2 días de diferencia. Wow. Llegó la niña más chiquita que no es que llegó sola, y llegaron los 4 hermanos que llegaron todos juntos. Y cada uno es interesante verlos, los empiezas a ver y cada quien tiene sus formas, sus procesos, aparte de las edades, lo que vivieron ellos, los procesos son muy distintos. Y cada uno, ahorita me llamaba la atención cuando hablabas de que no quería comer. Y sí. Mi sobrino, el más chiquito, el niño de los más chiquitos, llegaba y comía, como si desesperado. Sí. Entonces me decía que ahí en la casa hogar donde él estaba, pues competían. Si el otro acababa primero la comida, te quitaba tu comida. Entonces era todas las primeras veces que lo veíamos así como que comía así bien rápido, y el agua, espérate, nadie te la va a quitar. Pero ya ahorita ya es otra dinámica, ¿no? Ya tienen casi 2 años con ellos y ya la dinámica es muy distinta, muy distinta a él. Pero me llamaba mucho la atención esa parte, que puede haber muchas cosas similares en las casas hogares, pero en esta parte del abanico de posibilidades, pues tú vas viendo, pues o esto me va sirviendo, esto no me sirve, ¿verdad? Esto se parece, esto no se parece. Y acordarnos siempre que todos los niños que vienen de casa hogar vienen ya
como de un proceso, ¿no? Proceso que nosotros no conocemos y que probablemente no vamos a conocer, porque ni la misma institución sabe bien toda la historia, sabe que hubo un problema y sabe que por eso están ahí, pero ya traen un proceso y hay que tener mucha paciencia, mucha paciencia, tomar aire varias veces al día para calmarnos nosotros mismos, porque no es lo mismo con un niño que ha sido cubiertas todas sus necesidades desde que fue concebido, ¿no? Y estos bebés, estos chicos ya traen otras historias. Así es. Pues te agradecemos mucho, Sandra. Muchas gracias por aceptar la invitación, por compartir con nosotros. Creo que es un tema muy bueno, es un tema de mucha ayuda, de acompañarnos entre muchos. Te agradezco mucho. Me gustaría compartirles que el siguiente tema en el que voy a estar yo, vamos a hablar de los mitos y las expectativas o creencias sobre los procesos de acogida y de adopción. Entonces, por ahí, para las personas que nos están escuchando, nos pueden mandar de aquí a que es el siguiente programa preguntas, creencias que tienen sobre los procesos. Para en el siguiente tema nos gustaría justo como aclarar o discernir qué tanto hay cosas que sí son reales y hay otras que no. Y eso creo que es aportar un poquito también a nuestro mundo y nuestra sociedad, de llenarnos de la cultura en lo más que se pueda de la adopción y de la familia de acogida con información real, ¿sí? Con lo que realmente se vive y que esté sustentado y no lo que antes alguien nos decía y que hasta ahí quedaba, o ¿no? lo que uno piensa que puede ser, ¿verdad? Sí. Sí, porque al final de cuentas eso termina en decisiones de adultos que impactan en muchas vidas. Entonces, pues si nos quieren seguir escuchando en el siguiente programa, los invitamos también a que nos manden sus preguntas, sus dudas, así como lo piensen para aclararlo y poder aportar un poco. Les pasamos el número que nos pueden estar haciendo las preguntas, y ahí poco a poquito ya para tenerlas listas para el siguiente programa. Es el 3317 42 32 38, 3317 42 32 38, o ¿a cuál otro? Mi número, que es el de Familias en Crecimiento, ahí cualquier tema relacionado justo con los procesos, alguna duda, o si ahí mismo nos pueden mandar sus preguntas y ya las estaríamos leyendo el siguiente programa, es 3329 68 3306. O también pueden comunicarse con Ana Sofía de Procuración de Fondos y Voluntariado al 3326 12 11 97, 3326 12 11 97. Vamos a leer unos saluditos, unas cosas que nos estuvieron aquí diciendo. Rodrigo Sánchez, saludos para Amar para Dar Vida, gran tema que están teniendo. Abelina Rodríguez, saludos a todos en el estudio y todo mi respeto para la gente que adopta, bendiciones. Yolanda Negrete, creo que es muy complicada la adopción, de adoptar a una criatura ya con más años. Me imagino que tiene que tener terapia tanto los adoptados como los nuevos padres. Me encantaría continuar con esa pregunta. Creo que sería una gran pregunta para el tema de mitos y creencias de la adopción. Si les parece, esa pregunta la dejamos para el siguiente programa, que toca la parte psicológica. Sí, que hablaremos de las edades, qué tan cierto es que por mientras más grande, más complicado, o tal cual como son los procesos. Muy bien, entonces la respuesta la tendrán para el siguiente programa que tengamos a la psicóloga aquí. Gerardo Endes, de Ciudad de México, saludos a la Casa Hogar Nandi, dignos de admiración. Rodrigo Acosta, de Zapopan Centro, ¿de qué forma se puede ayudar a Casa Hogar? A Casa Hogar, a hogares, dice. En este caso, a Casa Nandi. Ya está con Ana Sofía, puedes preguntar. El número es 3326 12 11 97. Ella es la parte de la procuración de fondos y la parte de voluntariado, ya sea si quieres ayudar en especie o quieres ayudar también con la parte personal, ¿no? De estar como voluntario en la Casa Hogar Nandi. Ricardo Ruiz, de Zapopan, mi admiración para ustedes, los padres adoptivos, porque ha de ser demasiada paciencia y mucho amor. Sí. Claudia Cervantes, de Tlaquepaque, saludos al programa y en Casa Hogar Nandi. Fernanda Morales, de la Colonia Moderna,
¿Qué significa Nandi? Saludos a todos en el estudio. Nandi significa mamá. Sí, mamá en purépecha. En purépecha. Y creo que también en una lengua de Australia también ¿Sí? ahí está esta parte de Nandi y también significa madre. Mira, eso no lo sabía. Y yo tuve un contacto con alguien de allá de Australia y eso me estaban diciendo. Mira. Saludos a Hugo y a sus teclados. Huguito ahí de voluntariado. Saludos a Erika Vela, Paola Vela, saludos. Nayeli Vela, saludos. Berenice Mejía, saludos a todos los del estudio. Gabriela Ponce, saludos a todos ustedes. Rosalba, chicos, mi duda es, cuando adoptan a un niño desde pequeño, ya cuando crecen, si les dicen que fue adoptado, ¿por qué no falta quien de la familia lo ventile? Si lo quieren manejar con discreción. Bueno, pues a grandes rasgos, en los procesos que se vienen de familia de acogida y adopción, hay que hablar del origen del niño, de la niña o del adolescente. Yo creo que también en el siguiente tema podemos entrar más a detalle, porque sí es importante, en pocas palabras, hablar del origen de los niños y podemos ir hablando sobre cómo hacerlo. Porque sí es real, puede ser que si nosotros como papás, que fue quien decidimos hacer el proceso, no lo decimos, sí puede ser que nos encontremos con que el menor se encuentre por alguien más y emocionalmente significa mucho porque es como, se puede vivir como traición, como molestia, entonces es principalmente sí es hablar del origen. Sofi Ruiz también nos manda saludos a todos aquí. Y le mandamos saludos a Caso Garnandi, a todos los voluntarios, a todos los que trabajan en Caso Garnandi, a aquellos que aportan todos los bienhechores. Creo que todos son una pieza importante de esta labor que hemos estado teniendo. Saludos a la madre Carmen también. Saludos para la gran mamá Sandy. Gracias. De Rodrigo. Y yo creo que con esto, esto fue un tema muy interesante. Las preguntas te las hago llegar para que ya las tengamos preparadas. Y muchísimas gracias por estar compartiendo el día de hoy. Si no lo pudieron ver en vivo, véanlo retransmitido. Estamos por Facebook, YouTube y Spotify. Entonces ahí vamos a seguir estando. O por guanatosnetwork.net. También por ahí pueden estar. Ahí también se quedan grabados. Muchísimas gracias, Rose. Muchísimas gracias, Sandra, por estar compartiendo en este espacio y para seguir acrecentando el amor en las familias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Nos vemos.